En este momento y en el siguiente tiempo vamos a compartir el hecho de que Jesús es el Cristo. Durante los últimos videos lo hemos podido explicar, pero se hará un resumen y se podrá compartir el significado final. La Biblia nos habla acerca de quién es Jesús. Como ustedes conocen muy bien, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto mismo es el Evangelio, y este Evangelio tiene que ser creído. Por eso la Biblia se escribió. En Juan 20:31 nos dice de esta manera, nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es lo que dice la escritura de la Biblia. Así que realmente la vida eterna, de alguna manera extrema, podemos decir que es un resultado, pero el enfoque es que fue escrito para que creamos. ¿Que creamos qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es algo sumamente importante. Por eso, desde algún momento, muchas personas que creyeron que Jesús es el Cristo han unido el nombre con el oficio y se ha vuelto una palabra. Y se dice Jesucristo, Jesucristo. Y claramente fue una gran bendición. Pero al pasar el tiempo, se ha corrompido de una gran manera, y también ha ocurrido un gran ataque de Satanás para impedir el Evangelio. Hoy incluso se ha perdido el significado del Evangelio y mucha gente no conoce por qué es que Jesús es el Cristo. Dicen que creen en Jesucristo, pero cuando se les pregunta ¿qué cree usted de Jesucristo?, ellos dicen: bueno, sí, Jesús ha cargado la cruz por mi pecado y ya. Pero incluso realmente es correcto el decir eso, pero si lo miramos de forma un poco más profunda, de una manera más profunda, no es algo común. Porque el hecho de haber creído en Jesús Cristo, que estuvo en la cruz y que Él se encargó de nuestro pecado, muchos cristianos, aún después de confesarlo, muchos que van a la iglesia, aún después de decirlo así, ellos simplemente lo utilizan para poder taparse o para resolver un problema, ya sea un problema económico, varias situaciones de la familia. Utilizan el Evangelio para esto. Y el hecho de que estén utilizando este Evangelio para esto quiere decir que todavía no están creyendo de una forma precisa. Los miembros de la iglesia primitiva, cuando creyeron que Jesús es el Cristo de forma precisa, su vida cambió. Los miembros de la iglesia primitiva creyeron que Jesús es el Cristo, pero ninguno se volvió rico. Los miembros de la iglesia primitiva, no todos sanaron al creer que Jesús es el Cristo. Para los miembros de la iglesia primitiva, no todos experimentaron un poder místico. Los miembros de la iglesia primitiva no experimentaron simplemente, o no pidieron simplemente que se resolviera cada uno de esos problemas, no lo anhelaron de esa manera. Porque ellos creyeron que Jesús es el Cristo y fueron perseguidos, fueron a la cárcel y todas las pertenencias que ellos tenían las entregaron, incluso fueron mártires. Hay algo que es diferente en ese tiempo hasta ahora. ¿Por qué hay una diferencia así? Decimos que creemos en Jesús de la misma forma, pero ¿por qué es que nuestra vida y la vida de la iglesia primitiva es diferente? Realmente la diferencia es cómo conocemos a Jesús y cómo creemos en ese Jesús. Podemos ver que esto es el resultado de todo. La vida de fe, se los digo claramente, la vida de fe es la vida que se manifiesta de la fe que tenemos. Por eso es importante nuestra fe. Pero, ¿qué es lo que creemos? Eso mismo es lo importante. Por eso es que la fe debe de salir del Evangelio correcto, debe de tener sus inicios en el Evangelio correcto, y eso produce la fe correcta y así la vida correcta. Pero si hoy nosotros tenemos una vida incorrecta, quiere decir que tenemos una fe diferente a la Biblia y por lo tanto, un Evangelio diferente al de la Biblia. Tenemos que pensar, ¿por qué es que creemos en Jesús como el Cristo, pero somos diferentes a la iglesia primitiva? Debemos de entender que el contenido del Evangelio y la fe que ellos tenían está diferente a lo que nosotros tenemos. Por eso es que debemos de compartir esto, y por eso es que se inició este canal. Jesús es el Cristo. Esto es el Evangelio. Y el conocer y creer correctamente que Jesús es el Cristo, esto nos permite decir que creemos en Jesucristo. Por eso, para entender y creer correctamente que Jesús es el Cristo, hemos estado explicando todos estos temas. Hemos venido explicando al Cristo, y
¿Por qué es que Jesús es el Cristo? Hasta este punto lo hemos explicado. Y si lo reorganizamos, el Cristo ha venido a resolver un problema crítico del ser humano. Algo que el ser humano no puede resolver por su cuenta. Este problema fundamental que el hombre no puede resolver. Para esto ha sido enviado el Cristo. Él es el Salvador enviado para esto. El problema del ser humano no es nada más. Y pareciera que hay muchos problemas, pero aquel que es el Creador, que es el Dios Todopoderoso, que es el Padre, que es la fuente de toda la vida, que es la fuente de todas las cosas, Él es de quien nos separamos. Ese es el problema. Por eso es que Isaías nos dice en Isaías 59:2, nuestros pecados han hecho división de nosotros y Él. Y también en 1 de Juan 3:8 nos dice que en el trasfondo de todo pecado existe Satanás. Por Satanás es que hemos pecado y así estamos separados de Dios. Esto está expresado claramente en Génesis 3. Por eso es que por estos 3 problemas ocurrieron todos los demás problemas. Todos los problemas deben de ser resueltos, pero para eso deben de resolverse los 3 problemas fundamentales, que es Satanás, el pecado. Debe de abrirse un camino para que nos encontremos de nuevo con Dios. Y por eso es que el Cristo fue prometido y anunciado como aquel que resolvería este problema con la palabra ungido. La unción en el Antiguo Testamento era dada solamente a los reyes, sacerdotes y profetas. Así que el Cristo, por eso, quiere decir que Él es el verdadero rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué es Él el verdadero rey? Porque Él es el verdadero rey que destruiría a Satanás. También como el verdadero sacerdote resolvería el pecado, y también a nosotros, alejados de Dios, que estamos separados de Dios, nos pudo reconciliar y también nos permite encontrarnos de nuevo para ser hijos de Dios. Esto es lo que hace Él como el profeta. Así que el Cristo es el verdadero rey, sacerdote y profeta, y también es aquel que como rey vence a Satanás, que como sacerdote perdona el pecado, que como profeta verdadero abre un camino para estar con Dios. Así que el Cristo es aquel que resuelve el problema fundamental que el hombre no puede resolver, y al mismo tiempo Él es aquel que puede resolver todo el problema que viene porque estamos en esos problemas fundamentales. Todo eso está expresado en el Cristo. Por eso es que cuando el Cristo viene a nuestra vida, todos los problemas de nuestra vida pueden ser resueltos. Durante mucho tiempo los israelitas anhelaron a este Cristo y Jesús se manifestó en esta tierra. En el siguiente tiempo vamos a hablar un poco de esto.